es porque cuando empezamos a ver esto, fíjense en que la estructura ósea claramente está emparentada con la aparición de este anticuerpo. Si el paciente es APCA negativo, no se lesiona, como cuando es APCA positivo. Ustedes ven la lesión típica, ¿no? Yo no sé si acá se puede marcar. Ay, ¿ven? La lesión, este no lo tiene. Las diferencias son categóricas, ¿eh? De un lado a otro con el positivo y el negativo. Entonces, esto nos da a pensar de que tenemos que tratarlo y por algo están esos anticuerpos desde un comienzo. Cuando uno lo va siguiendo, se da cuenta cómo, fíjense, las erosiones óseas van creciendo de una manera impresionante en los positivos. Miren la diferencia con el negativo. Así que evidentemente tienen características. Y cuando lo ven en el tiempo pasa exactamente lo mismo. Los positivos son los más dañinos. Así que si ustedes ven a un paciente con anti-CCP positivos, no se puede dejar de tratar. La síntesis, entonces, que estos anticuerpos pueden contribuir directamente a la respuesta inflamatoria en la R0 positiva. Esta detección clínica puede permitir un diagnóstico de intervención más precoz. El APCA positivo se asocia a daño mucho más importante. La doble positividad tiene un efecto aditivo sobre la carga erosiva. Los APCA positivos se asocian a mayor riesgo de mortalidad en los pacientes. Y la presencia de reactividades APCA difiere en los diferentes subgrupos de los pacientes no tratados antes con DIMAR, según el estado, porque ya les mostré las variedades que tienen antibimentina, anticarbamida y lo demás. Bueno, vamos a ver. Bueno, y esto es lo mismo. En la utilización de los recursos de salud, ¿qué pasa? Los pacientes que tienen positivos claramente demostraron que son los que traen más gastos a la salud pública. No me voy a quedar demasiado, pero ustedes se dan cuenta, si lesionan más, si las personas pueden estar en este estado, la carga que trae los sistemas de salud es muchísimo. ¿Cuántos agentes tenemos? Porque estuvimos hablando del metotrexate, estuvimos hablando de la leflunomida, que eran los primeros, y ahora empezamos a hablar de los biológicos. El primero que salió fue el anti-TNF, anti-tumor necrosis factor. Y el primero que salió fue el infliximab. Ahí está puesto al revés. El infliximab que era de inyección endovenosa. Eso lo empezamos a usar en 1998, así que imagínense que ya estamos con 23 años de esta droga. Después de eso apareció el etanercept y era casi una joya, especialmente para las médicas femeninas, digamos, porque los hombres somos más dispuestos a poner agujas, a hacer todo esto, pero a las mujeres les vino bárbaro empezar a hacer un tratamiento subcutáneo con una respuesta espectacular también. Así que esos dos fueron los primeros. Después apareció el adalimumab, que es también otro anti-TNF, que si uno lo considera a la distancia, si lo dan, porque esto también puede ser pasado, digamos, uno puede dejar de tener actividad y cambiarse en el tiempo. Yo tengo pacientes que todavía están con 15 años con adalimumab y tengo otro que le di 2 años, pero tuve que cambiar por otro, no sé si se dan cuenta. La respuesta la tienen que seguir ustedes y le va a dar tanto a la clínica como al laboratorio el hecho de necesario de cambiar o no. También aparecieron después la interleuquina 6. Los alemanes empezaron a ver que esta era una interleuquina que aparecía después de la interleuquina 1, que es la primera, que se ve en la gota especialmente, y en la artrosis también, pero se ve en la artritis reumatoidea, es el comienzo, la que indica, bueno, a ver, levantarse, pues aparece el anti-TNF. Y después del anti-TNF, esto empieza a irritar el hígado con todo lo demás empiezan a aparecer la interleuquina 6 y para allí los alemanes crearon el tocilizumab y a posteriori, hace 4 años, más o menos 5 años, salió el sarilumumab. Vamos a citar estos porque este es otro cambio, los JAK. ¿Saben qué es? Janus quinasas. La Janus quinasa está representado por un personaje de doble cara, porque es un portal de doble vía. Y hay varios tipos, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, la Bruton, hay un montón. Pero ustedes recuerden la JAK quinasa porque no son especialistas en esto. Y los más comunes son el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib. Estas son las 3 drogas que en este momento juegan y son orales. Fíjense en que todo lo que estamos usando, estos son subcutáneos, salió endovenoso, yo hice el estudio internacional,
y después apareció que lo hicieron subcutáneo para luchar contra el etanercept que tenía tanto aliado. Y bueno, es fabuloso. Ahora esto ustedes saben que se utilizó en el COVID, ¿no? Por la gran ventaja que tiene, y se usa en esclerodermia ahora, porque anda muy bien. Estos JAK, ya le digo, de distintas cosas, tienen un problema solamente que están emparentados con algún problema a nivel trombótico cuando uno lo utiliza, así que en realidad la gran característica para no darlo a los pacientes es aquellos que tienen alguna descanso sanguíneo, que tienen una propensión a la trombosis. Eso sería el hombro. Y después aparecen otros como el rituximab, que esto es un anti-CD20. CD20, ¿saben qué es el CD20? Es una célula B que es la productora de anticuerpos. Entonces, ¿qué hace este? Se da cada 6 meses. Se dan 2 tandas seguidas, de 1000 miligramos cada uno, se pasa endovenoso y mata todas las células B que fabrican anticuerpos. Entonces, al no haber anticuerpos, la actividad de la enfermedad disminuye y eso se utiliza en estadios terminales de la artritis reumatoidea, se utiliza en el lupus, en muchas enfermedades. Lo usan mucho los hematólogos para los trastornos hematológicos. Y después están los corticosteroides, todo demás. Así que recuerden eso nada más, que es lo importante. Acá está el baricitinib, para que vean si uno lo utiliza en monoterapia o si le agrega metotrexate. Fíjense en que el hecho de darlo junto al metotrexate lo hace más efectivo, como pasa con los biológicos. Baja mucho más en los pacientes la inflamación. Y acá, bueno, esto no voy a explicarle tanto, pero son todas las cosas con el baricitinib. El UPA, que es el más reciente, digamos que lo sacó el laboratorio AVI, fíjense en la respuesta que tiene. Los pacientes con metotrexate solo llegan a este porcentaje a la semana 12, que sería a los 3 meses. Cuando lo utilizan 15 miligramos, llegan a superar el doble, y cuando utilizan el doble, mejoran muchísimo más la enfermedad, ya a las 12 semanas. A los 3 meses el paciente nota un cambio y eso persiste mucho más. Entonces tiene que pensarlo que realmente muchos más pacientes fueron significativos comparando con metotrexate, que era lo que teníamos como la gran droga modificadora, logramos con este medicamento que sea realmente efectivo. Y yo les traje esto para que ustedes recuerden. Fíjense que puse 1940 o lo demás, pero acá aparecen las sales de oro y las sulfonamidas, que alguno lo escuchó seguramente, las sales de oro, provocaban crisiasis y lo demás, pero andaban. Y fue un descubrimiento que hizo Jacques Forestier, que estaba tratando tuberculosis, y los inventos que hacían, digo, bueno, le voy a enchufar sales de oro y lo demás. Y ese paciente tenía artritis reumatoidea. No sé qué le pasó a la tuberculosis, pero la artritis anduvo bárbaro. Entonces el tipo dijo, fue inteligente el Franchute, que vino a Argentina. Yo le hice las traducciones cuando vino acá hace 40 años, y él descubrió que eran capaces. Y a partir de eso se extendió en el mundo, pasaron desde la forma, digamos, inyectable, hasta salió en un momento el oral. Andaban bien, en algún caso andaban bien, pero al lado de todo lo demás no tienen nada que hacer ahora en este momento. Los corticoides en los 50, que les sirvió el Nobel. Ustedes saben, acá cuando descubrieron, pero después se dieron cuenta de los efectos colaterales. Entonces, esto es muy bueno para hacerlo en algún momento, pero no para tenerlo constantemente con esta medicación. Acá aparece en el 88 el metotrexate, y ahí empieza la verdadera historia del tratamiento más dirigido y mejor de la artritis reumatoidea. Después la leflunomida, y acá aparecen los que estuvimos hablando. Certolizumab, estos son todos anti-TNF. Faltaba que es el certolizumab pegol, que es una forma pegilada, que es el único que está autorizado para darle a la embarazada y para cuando da lactancia, porque no pasa la leche ni al feto. Entonces, cuando tiene una artritis reumatoidea, ahora tenemos ese aliado. Después acá está un anti-interleuquina 1, el anakinra, fíjense, el abatacept, costimulación segunda, el rituxi que hablamos, anti-interleuquina 6, y estos los JAK, que habíamos hablado. Fíjense en que el Sertoli aparece a posteriori de los JAK, acá. Y el sarilumab, que es una variedad de anti-interleuquina 6, y acá aparece baricitinib y el upadacitinib en este momento. Así que hay toda una historia
extraordinaria que ahora se puede llenar. Antes no podíamos hacer nada y era muy común y me molestaba cuando se mandaba el caño al reumatólogo. Porque así, ¿quién va a tratar a un paciente que te viene a quejarse todo el día? Tuvimos una paciencia enorme y nos merecemos este cambio. Entonces, fíjense en que hay criterios de clasificación, como dicen acá, y dicen claramente el puntaje de 6 a 10, tiene que haber articulación pequeña con o sin compromiso de articulaciones grandes. Ustedes ven acá los porcentuales. La serología puede ser baja positiva, pero tiene que ser entre esto para considerarlo. Y le saca puntaje, fíjese, ser negativo, cuando son uno y el otro positivo le da 2, y si son altos ni le cuento, le da 3 puntos. Los recurrentes de fase aguda, si son normales, 0, pero si son anormales, socialmente positivos, hacen esto. Y lo más importante, lo que yo le decía, son las 6 semanas por lo menos de síntomas. Si no tenemos esto, no, que una persona venga 3 días, 5 días, una semana, eso no es artritis reumatoidea. Y se le va, eso será una viral, será, o qué sé yo, cualquier otra cosa, pero no esto. Entonces recuérdenlo. Hay factores de mal pronóstico en la artritis reumatoidea. Uno es el fumar. Eso no cabe la menor duda. Ser gordito. En edad gordita, porque los hombres no están tan afectados por esta enfermedad. Pero se ha hecho un estudio en Estados Unidos y las gorditas tenían de entre 3 a 5 veces más la posibilidad de desarrollar artritis reumatoidea. Cuando vemos erosiones muy tempranas, como les mostró ahí, fíjense que destruye el carpo, eso es un signo de mal pronóstico. Si aparecen los autoanticuerpos también, eso no hay que esperar. Eso se habla de una erosiva temprana o maligna, llegado el caso. Hay marcadores genéticos que en general no los usamos, salen costosos y en el campo y lo demás, ¿quién va a usar eso? Pero esto nos sirve mucho. La limitación funcional, que hay sistemas para darlo, y los marcadores de fase aguda, como la proteína C reactiva. Entonces, hay una enfermedad extraarticular, también la artritis reumatoidea, y estos son los nódulos reumatoideos, vasculitis de la artritis y el síndrome de Felty. Fíjense que puede ocurrir hasta en el 40% de los pacientes, ahora es mucho menos, y ocurre cuando es la enfermedad severa y se asocia a mayor mortalidad, especialmente en aquellos que tienen vasculitis, pericarditis, pleuritis o el síndrome de Felty. Esos son los que se ven pobrecitos peores. Y radiológicamente los ven ahí, signo de mal pronóstico, si está en esta condición basal, con toda esta destrucción que uno ve ahí, la pérdida del espacio articular. Fíjense que hay que recordar manos y pies, eso es importante. Y se recomienda frecuentemente ver pies y manos durante los primeros 2 años luego de la presentación de la enfermedad, porque eso marca la evolución que tiene la enfermedad y el rotulamiento como maligna o no. Los marcadores, esto ya lo dijimos, son la erito y la PCR, y hay unas reglas para el manejo de la R temprana. Cuando uno ve persistencia de erosividad, hay que optimizar el metotrexate si uno no logra mejorarlo, o utilizar en baja dosis un corticoide a corto plazo, o adicionarle flunomida, sulfasalacina o combinarlo. Si esto no se logra una remisión dentro de 2 meses, hay que adoptar un treat to target o continuamos un tiempo más y vemos qué es lo que pasa. Acá viene la segunda parte. Si habíamos quedado acá. Si esto no anda, hay fracasos por falta de eficacia y toxicidad en fase 1, nos vamos con pronóstico desfavorable a agregarle un biológico o un Janus quinasa, como dijimos acá. Si los factores, ¿cómo se superpuso? ¿No? Pero no importa. Se ve igual. Cambio el agregado de un segundo DIMAR, no hay necesidad de que pasemos al biológico, porque recuerden que hay costos, y si uno lo manda a la obra social no es tonto. Lo estoy preparando a la gente y le dice justifique por qué lo pide. Si hay trabajos que dicen que todavía puede estar con esto. Es difícil. Tenemos que llenar papeles, eso es lo más engorroso de todo esto. Entonces vamos pasando de fase en fase hasta continuar según esto, ¿no? Y probablemente tenemos que llegar a un cambio de tratamiento si hay falla y cambiar por otro medicamento. Entonces, los principios generales debe apuntar a la mejor atención y es una decisión compartida entre el paciente y el médico. Todo se tiene que explicar. No va más de que yo hago esto y no le hablo al paciente.
ni loco, porque además el paciente no responde bien al tratamiento. Los reumatólogos son los que tienen que atender la artritis temprana, y ahí no cabe duda, y el diagnóstico definitivo en una artritis temprana debe realizarse después de una cuidadosa revisión de antecedentes, porque no es cuestión de gastar el dinero, así el tuntum. Entonces, bueno, esto es lo mismo que dije antes, quedó mejor. Listo. ¿Qué pasó? Terminó, ¿no? Sí. Bueno. Espero que les haya servido. ¿Te gustó? Bueno. Espera que ponga un poquito de agua. Ahora viene la segunda, que se la trae también. Hay 4, así que tengo que empezar rápido. La osteoartritis tenemos que definirla, evidentemente, y también vamos a decir que es una dolencia crónica y multifactorial. ¿Cuál es la característica en esta enfermedad? Es la degradación del cartílago. Eso es lo típico. Pero además hay alteraciones del hueso subcutral que lleva al dolor y a la incapacidad funcional de estas personas. Puede ser primaria, puede ser secundaria y localizada, como en manos, rodillas, porque puede haber algo traumático en algún lugar y dejarla en ese lugar, o generalizada. Pero ahora empieza a hacerse una definición por fenotipos, y ahora lo van a ver. Entonces, cuando uno ve esto en el consultorio, ¿qué dice? ¿Tiene una artritis reumatoidea? ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense en que esto es distal. Si yo me saco esto, arriba no tiene nada. ¿Se dan cuenta? Borren la parte distal de los dedos, que puede haberlo en la artropatía psoriática también, pero no así como está con esos nódulos típicos, de la osteoartritis erosiva. Ven que allá también hay nódulos, uno diría, ¿qué es esto? Lo demás, pero no es artrosis. Y la rodilla media chuequita la paciente, pero se ve que no es una artritis reumatoidea porque no tiene el componente inflamatorio, la tumefacción y lo demás. Entonces, se ve en general en la gente mayor, no es un predominio de los viejos. Se ve más frecuentemente porque, bueno, uno con los años tiene los procesos de reparación más disminuidos, y lo importante es que dejó de ser osteoartrosis o artrosis. Ahora preferimos decir osteoartritis porque siempre tiene un mecanismo inflamatorio. Entonces, entre los españoles que luchaban por la artrosis, a los ingleses en osteoartritis ganaron los ingleses porque hay procesos inflamatorios. El 75% de los viejitos, acá no hay ninguno más de esa edad. Entonces, tienen evidencia radiológica de enfermedad, y con 85 años son sintomáticas sí o sí. Algunos pueden no tener síntomas, pero en estos casos sí. Y fíjense en el número. En América hay de 16 a 20 millones de pacientes que padecen de artrosis. Y en Argentina, imagínense, bueno, acá hay gente que la simula también, ¿no? Así que, en fin. Era tan importante en un momento que el Time le otorgó una tapa, porque los yanquis se fijan mucho en el gasto de la plata. Entonces, la preponderancia que tenía y los nuevos estudios que la llevaban a ser preponderante y en gastos ni le cuento, hizo que tuviera la tapa en la ESI. Fíjense en que si uno considera la prevalencia de enfermedades reumáticas, la osteoartritis está puesta en este lugar. Lo primero es el dolor cervical. Lo más común es un lumbago. Todos ustedes vieron algún lumbago, esa es la enfermedad más común. La osteoporosis ahora también, que es silente, pero hay que buscarla. Después la bursitis, tendinitis, porque los hombres hacemos mucho deporte, lo demás, y es muy raro que en algún momento, o jugando al pádel, básquet, lo que fuera, al rugby, puedan tener inconvenientes a ese nivel. Y viene la osteoartritis. Después la fibromialgia, la gota, la artritis reumatoidea, la espondilitis y otras artritis. ¿Se dan cuenta? Pero estas no son las más frecuentes, el lumbago es lo más frecuente. Entonces, cuando uno ve el estudio, se da cuenta, en este estudio donde había manifestaciones, digamos, pegadas a esta enfermedad, miren la osteoartritis donde está ubicada, con la hipertensión, con la diabetes, con la enfermedad obstructiva pulmonar, con la angina de pecho y la úlcera. No es despreciable. Le sigue la hipertensión. Es una cantidad enorme de pacientes que uno debe tratar.
Es la causa más común. Entonces, hay más de 20 millones de americanos con esto, más frecuente en mujeres que en hombres, especialmente después de 50 años, y afecta las manos, rodillas, caderas, pies, columna lumbar y cervical. Pero fíjense en cómo el dibujo lo muestra acá, no es simétrico. Es una articulación, quizás pueden ser las dos, pero nunca es simétrico. Entonces, cuando uno lo ve en hombres y mujeres, ve la curva perfectamente, la diferencia en las terminales de los dedos, la rodilla y la cadera. Miren, las manitos se las ve acá, la rodilla está acá y la cadera es la que menos afectada está. Pero las mujeres superan los valores. Entonces, se sabe claramente, a pesar de no ser como la artritis reumatoidea y por el número que tiene, es capaz de llegar a una limitación funcional importante y generar ausencia laboral, etc. Es la causa más común de que se le haga un reemplazo protésico, porque llega un momento que el paciente no puede caminar algo y ahora está muy avanzado y se llega a la artroplastía. Pero eso es una falla de tratamiento, es porque no hicimos las cosas bien. Se puede solucionar el problema médico, pero no es lo ideal. Y esto se asocia con mortalidad también, como complicaciones gastrointestinales y cardiovasculares. Imagínense lo que toma la gente para que le calme el dolor. Además, corresponde al 40% de las consultas de especialistas. Si no fuera por la artrosis, no vivimos. Artritis es muy lindo, pero no se llena de artritis. Esto es lo más común, entonces hay que considerarlo. Hay una progresión variable. Esto también depende de las razas, de muchas cosas, y es variable según el paciente. Hay gente que tiene mejor tolerancia. Un vez ve una placa espantosa y el paciente se queja muy poco, y otro que tiene apenas un poquitito y da una variedad de síntomas impresionante. Entonces, hay que pensar que esto genera alto costo por los estudios, hay disociación, en esto que yo le decía, efectos de estructuras con la sintomatología, y hay baja tolerancia porque tanto tratamiento con antiinflamatorios y con drogas raras que el paciente termina teniendo un montón de complicaciones. Entonces empezamos a distinguir que había progresores rápidos y progresores lentos en la enfermedad. No es fácil la obtención del alivio de síntomas y modificar la estructura de lo que está dañado, pero hay una importancia crucial en pedir biomarkers, en la genética y en la química, y sobre todo en la imagen para el desarrollo de las nuevas drogas modificadoras de osteoartritis. El factor de riesgo acá es la edad, porque más edad tenemos, más viejos estamos y más se asocia a perder una capacidad de reparar al cartílago además. El peso, el género lo dijimos, las infecciones, lo ocupacional, tipo que trabaja con el martillo así, va a tener artrosis, sin duda, o sea que eso genera ese problema. Entonces empezamos a ver que hay primarias, pero hay postraumática, hay metabólica, que es lo que decíamos con los gorditos y lo demás, hay trastornos biomecánicos que alteran el estado del cartílago, la OA y la progresión, por no mencionar allí lo que es traumático por deporte y lo demás. Estos fenotipos empezaron a estudiarse con el envejecimiento y se veían que la mitocondria, la edad, el aspartato, la sirtuina que está presente en el vino, que eso le favoreció mucho al vino, como el resveratrol, lo demás, un antivejez. Entonces todo el mundo empezó a decir, bueno, me tomo el vinito, pero la concentración que tiene el vino es muy poco. De todas maneras no debe ser nada, por lo menos la pasa mejor, se olvida de lo que tiene. Cartílago, el ADAMS, las metaloproteinasas, especialmente la 13, el DDR2 y el óxido nítrico están presentes como elementos capitales para dañar el cartílago. En el hueso hay un montón de proteínas, ahora hay mucho de esto, del WNT, hay un montón de drogas que están saliendo a este nivel y que son bastante efectivas en los últimos 3-4 años. La inflamación, con todas las conocidas, estas citoquinas, y las metabólicas empiezan a aparecer las adipoquinas, los estrógenos, porque recuerden que esta enfermedad es muy importante en las mujeres, y las LL oxidizadas. Todo esto es importante. La mano típica es esta, la que les mostré antes. Entonces va a haber nódulos de Everden, de Bouchard. Estos son los de Everden, estos son los de Bouchard. Acá están los distales, los proximales, y el compromiso se ve y puede estar aquí o aquí. ¿Se dan cuenta? Tienen aquí uno, que ya les dije, son los de Everden, típicos, y estos serían los de Bouchard. Aquí ven un pie, este pie no es el mejor de todo, la mujer se lo trata de arreglar bastante, con manicure, con todo, pero ven dedos en martillos, ven una pronación del dedo, que va seguramente un hallux valgo, se está metiendo, superponiendo aquí el dedo. Bueno, todo esto es lo que uno ve en artrosis.
Y esto es lo que ve si uno le pide una histología. Ven la alteración y la respuesta que hace el hueso equivocadamente con tal de compensar los problemas que tiene, porque la ley de Wolff corre, donde se produce es como el callito, usted se pone algo, le toca, aparece el callo. ¿Por qué aparece? Porque uno está tocando ahí. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, quedamos que ahora es osteoartritis, dejamos artrosis. Cuando uno habla en columna dice espondiloartrosis, o también lo puede llamar dolencia articular degenerativa y el A de manos artritis hipertrófica. ¿Qué pasa? La matriz está formada por fibras colágenas y sustancia fundamental que son los polisacáridos, que son los glucosaminosulfatados y los no sulfatados. Lo importante es que la fibra colágena, el principal, que es el 95%, es el colágeno de tipo 2. Cuando empieza a aparecer el colágeno 10, que es el que lo reemplaza, ya hay que actuar muy rápido. Los glucosaminosulfatados sulfatados son la condroitina, ustedes lo saben, el 4 y el 6, igual que la tansulfato, y estos GAGs sulfatados por ligadura covalente, que se unen en proteína core, forman el protoglucano o el agricano que está dentro del cartílago en la matriz. Los no sulfatados son el ácido hialurónico, que ustedes saben, lo escuchan, que uno lo puede aplicar en estadios tempranos de la enfermedad y en realidad, si lo aplica en ese momento, es bastante beneficioso para la evolución de la enfermedad. ¿Qué función tiene el cartílago? Revista la articulación, evita el choque, tiene una espesura no tan grande que disminuye con el envejecimiento, es hidrófilo, pero tiene capacidad elástica, pero esto es lo característico, no posee vasos sanguíneos ni linfáticos, no tiene terminación nerviosa. ¿Por qué? Las articulaciones quedan encerradas, a pesar de tener una sinovial, quedan encerradas y no son amaestrados en el timo para reconocer ese tejido. Pasa lo mismo con el ojo. El ojo es igual, la parte interna del ojo no la reconoce el sistema. Por eso cuando hay una lesión en un ojo hay que actuar rápido porque puede perder el otro contralateral. Porque cuando ataca un anticuerpo puede atacar el sano. Y acá pasa lo mismo. Cuando aparece una disrupción del cartílago y se largan ahí adentro del líquido sinovial, los NIDIPEP o ANDIPEP, que son las proteínas que largan de la matriz, la sinovial, que está ahí como una cámara de estas que nos miran en la calle, la descubre y empieza a atacar a eso porque no está habitualmente en la articulación. ¿Se dan cuenta? Ahí empieza el proceso y lo que describe esto. Además hay meniscos, tendones, ligamentos, cápsulas, todo esto interviene. Así que es muy importante considerar eso. Como es el cartílago, el liso brillante, elástico, cubre la superficie del hueso en todas las articulaciones diartrodiales, que son las que tienen juego y tienen sinovial. Esto es los constituyentes, ya dijimos, fíjense en los condrocitos, uno habla del condrocito. El 1-2% nada más es el condrocito. Todo lo demás tiene la fase líquida, la sólida es menos, y el colágeno tipo 2 fundamentalmente, y los protoglucanos, que son los que forman todo lo demás. Las funciones son reológicas puras, que mejoran la capacidad de movilización y de retener agua, y esto es lo que se produce. Yo quería llegar a esto. Acá tienen, por un lado, el condrocito del cartílago. Ven el condrocito, ven los protoglucanos, ahí el ácido hialurónico y el colágeno, en amarillo. En el medio está el ácido hialurónico y acá está la sinovial. Cuando todo está bien y aparece un ácido hialurónico en la cantidad suficiente, es como que pinta a la sinovial y no la deja salir o ver algo en la articulación. Entonces forma una pared que no permite que ataque al cartílago. Cuando con la edad empieza a disminuirse o falla el líquido sinovial, por eso es que le decía que el reemplazo con hialuronano se debe hacer en las etapas más tempranas y no tardías, evita este problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto que genera una respuesta inmune se joroba de una manera tremenda. Entonces, cuando hay exceso de carga como obesidad, síndrome de sobreuso, como decíamos recién, ese martillo neumático, el cartílago se ve sometido a cargas pequeñas elevadas y si tiene un defecto congénito además
como un síndrome de lisis de cartílago, un síndrome de hipermovilidad. Ustedes vieron esa gente que lleva la mano hasta cualquier lado. Todo eso favorece aún más este problema, o una ocorrosis, por ejemplo. Entonces, se empiezan a producir alteraciones estructurales, aparecen los síntomas, la limitación funcional, la reducción de la calidad de vida, y ya ahí lo que queda es la reparación quirúrgica. Por lo tanto, todo este jueguito hace que el cartílago sea el centro, no solo el único que está afectado acá. Hay demás ósea, empieza a haber alteraciones de la geometría del hueso. El hueso subcondral es un problema. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el cartílago y aparece el hueso subcondral, ¿cuál les parece a ustedes es el principal problema en eso? Piensen un poco. ¿Qué hay en el hueso subcondral? Sangre, hay vasos sanguíneos. ¿Y qué llevan los vasos sanguíneos? Calcio. Y entonces ese cartílago se calcifica y sonaste. No tenés la calidad del hueso, se pone duro como un hueso y sigue raspando como si fuera una lima contra otra lima. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros evitamos eso y hacemos que no haya contacto con el hueso subcondral, entonces ese cartílago tiene esperanza de seguir viviendo. Ahora se hacen trasplantes de cartílago, se hacen células madres, un montón de cosas. Entonces, hay una respuesta muy, muy precoz y una inflamatoria subsecuente que no tiene sentido porque es casi igual que en la artritis reumatoidea. Esta etapa hay señales de estrés sobre los condrocitos que están tranquilitos ahí, aparece como señales para que se hipertrofien y aparecen acá abajo hipertrofiados, gorditos, y eso es un signo de artrosis tremenda. Aparecen todas las catepsinas, metaloproteinasas, agrecanasa, estromelicina, son terribles, se comen a todo el cartílago eso, ¿no? Y se duplica la marca que es el tie mark del cartílago y empieza a aparecer el osteofito porque hay contacto con el vaso sanguíneo. Le da calcio y forma el osteofito. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, como yo le comenté recién, se produce junto con la hipertrofia condrocitaria. Ahora, por suerte, la resonancia nos sirve mucho y podemos diferenciar y estudiarlos, fíjense, por capas y lo demás. Entonces nos ayuda enormemente para ver, especialmente investigación de drogas, dónde actúa cada droga, porque la podemos seguir por fluorescencia. Y esto es lo que yo quería llevar, porque hay como una manía también de mucho deporte, mucha cosa, y no todo es tan bueno. Fíjense que cuando hay mucha presión, mucha fuerza, el cartílago se ve comprimido y se duplica el tie mark. ¿Se da cuenta? Se empieza a duplicar. Entonces el cartílago se va, digamos, muere poco a poco. Ustedes ven que hay como apoptosis de los condrocitos, pero si hay poca fuerza, o sea que hay poca movilidad, como cuando uno se queda sentadito y no hace nada, también empieza en la superficie a alterarse. ¿Se dan cuenta? Allá lo ven cómo se va alterando. Entonces, tiene que haber una fuerza fisiológica y no pasarse para este lado ni quedarse quietito total. El exceso, los deportistas, porque hagan demasiado deporte, sufren de artrosis. Cuando uno hace un control y hace una cosa moderada o bien, eso hace muy bien a la salud. Por eso tienen que buscar de estar en el centro, buscando fuerzas fisiológicas normales y no matándose porque las lleva a la artrosis. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque empieza a haber una disminución de la matriz, de la síntesis de matriz y aumento de las proteasas. Entonces, eso es lo que provoca todas estas lesiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. No me deja, lo está queriendo hacer. A ver. Esto, voy a entrar acá. Entonces, esto es lo importante. Bueno, acá están los inhibidores, las proteasas y lo demás, lo que actúan en el cartílago, pero lo importante es esto. Lo que yo decía, este es un tema de una articulación. En la sinovial, es esta, ven que llega hasta el cartílago, hay terminales nerviosas. Hay vasos sanguíneos, hay todo lo demás, pero esto está realmente como un elemento que cuando se produce esta disgregación de la superficie del cartílago
y se liberan acá adentro estas sustancias, esto irrita las terminales nerviosas y da el dolor, y además de hinchar a la articulación de una manera impresionante. Esta formación de todos estos elementos hacen entrar al hueso subcondral y generan lo que uno ve en la radiología como esos, digamos, ahora no me sale la palabra, como círculos, digamos, no es esa palabra, pero bueno, ahora me va a salir. Quistes, ahí está. Quistes dentro del hueso y genera la aparición de eso radiológicamente. También puede aparecer el quiste, por ejemplo, de Baker en la rodilla atrás, porque es tanta la producción de este líquido que sale, se escapa entre los ligamentos y genera un quiste, que puede romperse y generar casi como un evento tromboflebístico. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Todo esto funciona entonces, todo lo que hablamos hasta acá. Y se suma el macrófago, que para qué te cuento, es importante en el dolor. El macrófago de tipo 1 está ahí, sigue jorobando, mandando toda la información, que además es una célula presentadora de antígenos, pero hasta que no aparezca el macrófago 2, el dolor no se calma. Entonces hay que lograr esto. Y ahora por suerte tenemos esa sustancia. Fíjense en la hipertrofia, en la degradación del cartílago, en la vascularización, en la apoptosis, en la calcificación del cartílago, todas las sustancias que intervienen, que yo no voy a pedir que las sepan, pero les muestro cómo actúan en esta enfermedad. La artritis reumatoidea sirvió enormemente, porque primero cuando se pensaba degenerativa no se estudiaba, y después se dieron cuenta que como era inflamatoria había que estudiar todo esto, y se dieron cuenta que todos estos elementos están presentes en la articulación. Entonces, ese estrés mecánico llevaría al NF-κB, que es la gran señal, a una osificación endocondral que empieza a aparecer el colágeno 10, la metaloproteinasa y el factor vascular. Y fíjense en que en el centro no ataca tanto como en la periferia, con la formación osteofíctica de lo que vimos. Y en la parte central vamos a ver la degradación del cartílago. Esto es otro elemento que es el óxido nítrico, donde va a actuar de una manera tremenda porque actúa en el sistema redox y uniéndose a la presión mecánica, al insulin growth factor beta 1, al TNF, a la interleuquina, va a aumentar la apoptosis, va a aumentar las metaloproteinasas, el colágeno y los proteoglicanos, y hace que sea un sistema redox en contra de todo esto. Es un mediador de la respuesta fisiológica, pero cuando se pasa genera un sistema redox terrible. Entonces las enzimas constitutivas generan óxido nítrico en niveles picomolecular, INOS, que es el inducido, es más activo en algunos órdenes. Nosotros tenemos normalmente una cantidad, pero cuando aparece todo este problema hay una inducción de la aparición de esto que genera un aumento del flujo sanguíneo para un intento de reparación, digamos. Ahí aparecen los síntomas con el dolor, reducción de la movilidad y la crepitación que todos los pacientes les dicen. Entonces, ustedes ven lo que es normal a lo que es una osteoartritis. Claramente se ven los agregados linfoides a los que se ven muy parecidos a la artritis reumatoidea. ¿Quién va a pensar que esto es una artrosis pensando en una degenerativa? Y es una osteoartritis, claramente. El examen físico va a ser el compromiso asimétrico, van a ser una rodilla, puede haber dos, pero raro más cosas. Va a haber